Hola, buenas tardes. Yo soy Leticia Venegas y a nombre de Triala Proyecta y Triala Digital te doy la bienvenida a otro viernes más de transmisiones. El día de hoy vamos a platicar sobre los principales roles de Scrum y nos acompañan mi colega, la ingeniera Nubi Coronado. Hola Nubi, buenas tardes. Hola Leti, buenas tardes. Bienvenidos a todos a otro viernes de transmisión. Gracias. Y también nos acompaña por aquí mi colega José Pérez. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes Leti, buenas tardes Nubi, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy bien, pues vamos a empezar por platicarles un poco sobre Scrum. Scrum es un framework ágil muy completo para el desarrollo de proyectos. En Scrum, la palabra producto hace referencia a un producto o servicio o cualquier otro resultado que esté de acuerdo a la definición de la visión del proyecto, es decir, que puede aplicarse a todo tipo de proyectos, aunque a veces no todos los proyectos requieren del uso de Scrum, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Scrum es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, que está diseñado para entregar valor al cliente durante todo el desarrollo del proyecto. El objetivo primordial es satisfacer las necesidades del cliente a través de un entorno de transparencia en la comunicación, responsabilidad colectiva y progreso continuo. Y justamente en Scrum tenemos dos categorías de roles, que son los roles centrales y los roles no centrales. Los roles centrales son aquellos que su participación es indispensable para la realización del proyecto. Están comprometidos con el proyecto y son responsables del éxito de cada sprint y del proyecto en general. Y estos son el Product Owner, Scrum Master y el equipo Scrum. Y el día de hoy vamos a ver cada uno de ellos para ver qué nos pueden decir al respecto. Así que, si quieres, empezamos contigo, querida Nubi. Platícanos un poquito sobre el Product Owner. Sí, creo que es importante retomar estas características que mencionaba sobre Scrum, porque al final del día tiene muchas ventajas, ¿no? Hablamos sobre este tema de la transparencia, de la adaptabilidad, retroalimentación continua, mejora continua, etcétera. Pero pues evidentemente estas ventajas que nos ofrece este framework no son automáticas, ¿no? O no únicamente por implementar artefactos de Scrum o las ceremonias, ya vamos automáticamente a adquirir ese tipo de situaciones. Entonces, lo que a mí me gusta de este tema de los roles es que lo primero que necesitamos es dejar claramente definidos estas responsabilidades de cada uno de estos roles para que funcione adecuadamente el framework. Entonces, dentro de la parte del Product Owner es a quien nosotros conocemos como la voz del cliente, ¿no? Entonces, esta persona es la responsable de lograr el máximo valor que se le va a poder dar a la organización, ¿no? Para quien estamos haciendo el proyecto. Entonces, es la parte del negocio que nos dice qué es lo más importante, qué es lo que le va a dar más valor al proyecto y por lo tanto cómo vamos a estar priorizando las funcionalidades o los entregables que se van a estar desarrollando a lo largo del proyecto. Pues este rol al final del día articula cuáles son los requisitos o nos define claramente cuáles son estos requisitos, funcionalidades, características, criterios de aceptación que vamos a ver desde la parte del cliente y se asegura de que se mantenga esta integridad de lo que se quiere lograr con el proyecto a lo largo de todo el proyecto. Entonces, imagínate qué rol tan importante, ¿no? Entonces necesitamos tener product owners que realmente entiendan el rol y que realmente se comprometen a llevarlo a cabo de una manera eficiente, porque al final del día es también quien marca las pautas de la prioridad y de qué es lo que se tiene que hacer para lograr el resultado, ¿no? Tiene que ser alguien que conozca el negocio y conozca qué es lo que le va a dar mayor valor. De acuerdo contigo, Nubi. José, no sé si nos quieras completar o complementar algo de lo que comentaba Nubi sobre el Product Owner en cuanto al rol y el juego que tiene de relevancia dentro de este framework ágil. Creo que la pregunta del millón sería, ¿quién de todo el equipo de trabajo, si estamos acostumbrados a trabajar en entornos predictivos, quién de todas las figuras que están inmersas en todo proyecto podría ser nuestro productor, ¿no? Y creo que lo podemos identificar muy sencillo. O sea, cuando hablamos de quién conoce al cliente, podríamos empezar a pensar en todas estas figuras de la empresa
y determinar quién es quien más conoce al cliente. Y podríamos definir, bueno, probablemente los vendedores. Los vendedores son los que conocen más al cliente, ¿no? Porque tienen el contacto directo. Entramos en un conflicto porque solemos ver a los vendedores separados de todo nuestro proyecto, son los que se encargan de decir las verdades que quiere oír el cliente para poder vender los proyectos, pero no los involucramos. Entonces puede ser que cuando estemos buscando la figura de Product Owner podamos involucrar a los vendedores como parte del equipo, al final es parte de la organización, pero podamos incluirlos como parte de nuestro equipo de trabajo y poder hacerlos figura de Product Owner, justamente por ese punto clave. Es quien sabe cómo piensa el cliente. ¿Por qué? Porque lo viene manejando y viene trabajando con él muchas veces desde el principio, ¿no? Es quien tiene el primer acercamiento, quien se va tratando de definir cuáles son esos requerimientos puntuales que tiene. Tal vez ellos siempre lo dejan a muy alto nivel, pero podemos empezar a involucrarlos para que ellos se conviertan en esa figura del Product Owner, ¿no? Una de las características que justamente el Product Owner debe tener es que debe tener habilidades de comunicación excelentes. Ahora, esto no quiere decir que únicamente los vendedores. Cuando hablamos de un entorno predictivo, también podríamos decir que el actual Project Manager es una persona que también tiene un contacto muy directo con los clientes. Entonces, si tú eres un Project Manager, también tienes muchos de esos soft skills o de esos skills para poder convertirte en Product Owner, ¿no? Lo más relevante, como bien lo decía Nubi, es que debe conocer el negocio, debe conocer al cliente. ¿Por qué? Porque es quien suele tomar las decisiones. Muchas veces nosotros como equipos de producción en un proyecto no nos acercamos directamente al cliente. Lo ideal es que pudiera estar el cliente involucrado desde el primer momento y a lo largo de todo el proyecto esté siempre muy involucrado. No en todos los casos en la vida real se da eso. Entonces sí necesitamos tener ese enlace. Y ese enlace es quien al final en muchas ocasiones toma decisiones. Tú llegas con él y le presentas, mira, este es nuestro sprint, este es nuestro primer entregable y este Product Owner, que no necesariamente es el cliente, te dice si va o no va y te puede rebotar o te puede hacer cambios. Entonces, si no conoce el negocio, si no conoce cómo el cliente piensa, difícilmente va a poder llevar a cabo esta figura más bien. Muy bien, muchas gracias. Y de acuerdo a lo que nos comentan tanto José como Nubi, podríamos llegar a la conclusión que las tres características principales que tiene el Product Owner es gestionar las prioridades, debe de conocer cuál es ese valor que se va a agregar a la organización con el proyecto para poder definir estas prioridades, que debe de ser un representante del negocio, es decir, debe de conocer las reglas del negocio y saber bien de cada área con la que se va a involucrar para poder consolidar esta parte de guiar al equipo en cuanto a bajarle la visión de lo que se pretende alcanzar. Y por último sería aportar esta parte de comunicación y valor en cada uno de los sprints que se vayan generando. Después tenemos otro rol muy importante, que es el del Scrum Master. Este Scrum Master es el que actúa como un líder. En este caso, a lo que tenemos más referencias al líder de proyecto, que es lo que habíamos venido trabajando en la metodología predictiva o en los modelos predictivos. Nubi, platícanos un poquito cuáles son estas características y funciones que debe de tener este Scrum Master. Y de repente confundimos también los roles, ¿no? O creemos que tienen las mismas responsabilidades que un líder de proyecto y pues para eso sí es importante entender muy bien cómo se conduce el framework de Scrum o los frameworks ágiles. En este caso, el Scrum Master, como bien dices, es el líder del equipo, pero aquí lo relacionamos a un término que es el líder servicial, ¿no? Porque es quien se va a ocupar de moderar y de facilitar todo lo que tenga que ver con el equipo. Entonces, facilita las interacciones, facilita que el equipo tenga el ambiente ideal para poder desempeñar sus actividades. O sea, se hace responsable de que el equipo pueda contar con un ambiente productivo, que tengan todas las herramientas, incluso hasta que no tengan distracciones, ¿no? O sea, que puedan enfocarse en el trabajo que tienen que estar haciendo. Entonces, realmente se encarga también de eliminar obstáculos y hacer que se cumpla todos los principios y que se sigan los procesos de Scrum, ¿no? Pero más allá de ser quien se encarga de los procesos, su enfoque está mucho en esta parte de las personas, ¿no? De realmente colaborar, motivar, de hacer que las interacciones fluyan,
de repente juega este rol también como coach del equipo, ¿no? O sea, el que también levanta la motivación del equipo, que genera un mejor desarrollo como equipo interdisciplinario para que también cada vez puedan ir generando mejores resultados. Y bueno, pues obviamente está involucrado en muchos de los procesos a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Procesos ya hablando técnicamente del framework, pero como responsabilidades a nivel general, lo debemos de ver así, ¿no? Como un líder servicial que se va a encargar de que todos tengan el ambiente más propicio para poder desarrollar lo que a cada quien le toca. De acuerdo contigo, Nubi. José, ¿qué otra cosa nos podrías platicar sobre el Scrum Master? ¿Qué habilidades o competencias serían muy deseables que tuviera? Pues nada, creo que al final ya lo dijo Nubi, que hay un punto muy importante que es el tema del ser líder servicial, ¿no? Si bien es cierto, en términos prácticos, cualquier integrante, a diferencia de lo que les decía en el caso del Product Owner, en el caso del Scrum Master, de manera teórica, si lo queremos llamar así, cualquier integrante del equipo podría ser Scrum Master. ¿Por qué? Porque hay dos factores relevantes. En términos de conocimiento, tienes que conocerte el framework completo. Si es Scrum, tienes que conocerte todas las partes que integran este framework, ¿no? Eso es relevante. Y eso, pues, cualquier integrante del equipo lo puede hacer. Pero lo más relevante es que debe tener este skill de líder servicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si es una persona que está acostumbrada a ordenar, a llegar y tratar de imponer, por más que se sepa el framework, no va a funcionar. No va a funcionar porque justamente lo que se busca, y lo platicaremos en el siguiente rol cuando hablemos del Scrum Team, lo que se busca es que tenga un equipo autoorganizado, que la gente pueda tomar decisiones por sí solas. Cuando estamos hablando ya de ambientes de producción, si se enfrentan a un problema, no tendrían que esperar a alguien que les diga cómo resolverlo, ¿no? Tendrían que resolverlos por ellos mismos. En ese sentido, el Scrum Master tendría que facilitar eso, es decir, no puede llegar a decir y a esperar a que todos respondan a tus órdenes y decir esto se va a hacer de tal o cual forma. No, él tendría que motivar a que toda la gente pueda tomar esas decisiones y resolver problemas, ¿no? Si no eres servicial, si no eres proactivo, si no tienes esos soft skills que te permitan que el equipo trabaje, no lo vas a lograr. Entonces, ahí sí es muy relevante que lo tiene que ser accesible. Algo importante es que tiene que poder motivar a la gente. Tú tienes que tener un equipo de gente trabajando que esté muy motivada para que pueda llegar y alcanzar el éxito. Tiene que ser perceptivo. ¿Por qué tiene que ser perceptivo? Porque se tiene que dar cuenta, tiene que ir leyendo y viendo cómo el equipo va actuando para poder llegar y tratar y ayudar a resolver problemas cuando se presenten, ¿no? Tiene que ser mentor. Esto es muy relevante. A mí me tocó llevar a un par de Scrum Masters desde la parte de líder de proyecto a convertirse en Scrum Master y creo que algo muy complicado de lograr o que lograran es que pudieran verlos como la figura del mentor. Es decir, aquella persona que tú como equipo de trabajo te puedes acercar y te va a ayudar no solamente a resolver, sino a crecer. Eso es muy, muy importante. Una vez que tu equipo de trabajo te ve como ese mentor, como ese trabajo de mentoría, la actividad como Scrum Master se da por sí sola, ¿no? No necesitas mucho trabajo para poder llevarla a cabo. Y aquí tanto Nubi como José ya le dieron al clavo, porque la gran diferencia entre el equipo de trabajo y el Scrum Master se centra en estas habilidades de liderazgo servicial, en estas habilidades de comunicación, negociación, resolución de problemas, pero sobre todo en estar muy al pendiente de lo que el equipo necesita para ayudarlo a crecer, que es la parte que suena muy fácil, pero a veces es la más complicada porque hay que trabajar mucho para pulir estas habilidades. Y vamos a pasar al tercer rol, que como bien comentaban, el equipo de Scrum o el Team Scrum. Este es un grupo de personas que va a tener los conocimientos técnicos necesarios y que desarrollará el proyecto de manera conjunta, llevando a cabo las historias a las que se comprometieron al inicio de cada sprint. ¿Qué nos puedes decir, Nubi, sobre el equipo? ¿Qué características debe de tener? Bueno, pues justo estos tres son los roles centrales, pues porque son los responsables del éxito del proyecto en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, el Scrum Team obviamente es
muy relevante porque es al final quienes van a desarrollar el producto, el servicio o el resultado final de nuestro proyecto. Entonces, sí, técnicamente son los expertos, son quienes van a desarrollar la solución prácticamente. Entonces, bueno, este es un grupo de personas. Para el framework de Scrum y los frameworks ágiles se recomienda que los equipos de Scrum sean entre 6 y 10 personas, ¿no? O sea, son equipos al final del día pequeños para que también se pueda mejorar toda esta interacción, para que esta parte que hablaba José sobre el Scrum Master, que pueda tener esta intuición, que pueda darse cuenta de lo que está sucediendo dentro del equipo, cuáles son las barreras y los obstáculos, pues también pueda ser de una manera más efectiva. Por eso es que los equipos son de este tamaño. Aquí en este caso, aunque son expertos técnicos en la solución, también necesitan, obviamente, entender el framework y cuáles son, digamos, como lo que se espera de ellos dentro de todo el proyecto, ¿no? Entonces, estos equipos se busca que sean personas proactivas, típicamente, ¿no? Proactivas, colaborativas, que se puedan autoorganizar y ellos mismos hacerse responsables de la solución, ¿no? No estar esperando que alguien les diga cómo es que debo de abordar el problema o si se presenta, pues que se queden de forma pasiva esperando que se resuelva. Al contrario, ¿no? O sea, se busca que haya mucha colaboración entre ellos, que si alguien del equipo está de repente atorado con alguna tarea, pues alguien más del equipo pueda apoyarlo y entre todos ir resolviendo todas esas situaciones que se pueden ir presentando dentro del proyecto. Entonces sí son los expertos técnicos, pero también deben de tener habilidades suaves muy relevantes para el éxito del proyecto. Es correcto, ¿no? José, ¿algo más que nos quieras platicar sobre las características que tú has notado que deben tener las personas que se van a integrar a esta parte del equipo Scrum? Sobre todo porque a veces en las organizaciones creen que por llegar y dar la instrucción de a partir del lunes todos somos ágiles, como que por arte de magia vamos a desarrollar esas habilidades que mencionaba Nubi, y que pues no está así tan de transparente y tan rápido. Hay una curva de aprendizaje y a veces no todas las personas tienen las características para formar parte de un equipo de Scrum. A lo mejor pues te conviene seguirlo dejando en el modelo predictivo como parte de tu equipo de trabajo, pero no para un proyecto ágil. ¿Qué nos comentas de esta parte, José? Pues sí, justamente, ese es un punto muy, muy relevante. No todas las personas están hechas para un marco de trabajo ágil, porque justamente hay un factor que cuando hablamos de agilidad, de entornos ágiles, es que es muy relevante, que es la respuesta al cambio. Los entornos ágiles responden o se basan mucho en el término o en la forma de cómo respondes ante una solicitud de cambio. Es decir, imagínense este caso hipotético que nunca pasa, ¿verdad? Estás haciendo un producto, llevas la mitad del producto terminado y de repente llega el cliente o nuestro product owner y dice, ¿sabes qué? No lo quiero verde, lo quiero rosa. ¿Cómo reaccionas ante ese cambio? No sucede nunca que todos los que están produciendo pues voltean a verse entre ellos y tratan de mandar luego les digo a dónde, al cliente y a nuestro product owner, pero esa reacción que de manera natural tenemos todos como seres humanos a decir, es que ya trabajé, ¿cómo me estás pidiendo que lo cambie? Bueno, lo tiene que tener, como decía Nubi, como soft skill. Los integrantes del equipo tendrían que poder reaccionar de manera positiva, es decir, el cambio representa una oportunidad de mejora, una oportunidad que te va a permitir, si en ese momento tú te das cuenta que lo hiciste rosa y era verde, bueno, la próxima vez lo haces verde desde el principio. Entonces, esa habilidad que debe tener ese equipo de trabajo es muy importante. Si no la tiene, como bien decías, Leti, pues probablemente no lo vas a poder meter nunca en un entorno de trabajo ágil, ¿no? Tendrás que dejarlo para otros proyectos en tu organización o ya viéndote muy drástico, tendrás que cambiarlo. Tendrás que decir, bueno, no funciona, tendremos que buscar a alguien que en sí funcione para esto. ¿Qué más decir? Decir cuando estás trabajando ya en un equipo con tu Scrum Team, es muy relevante que estén muy integrados, que estén muy de la mano. Hay herramientas que te permiten dentro del marco, puntualmente en Scrum, que te permiten tener esa comunicación muy seguido con tus compañeros para poder tener una mejora continua. Estoy hablando de las reuniones diarias, por ejemplo, ¿no? Que te permite que diariamente puedas estar interactuando con la gente. Ese es otro skill que necesitan tener, el poder interactuar con tus compañeros.
Aceptar que cometes errores es otro punto muy relevante. Y no solo aceptar que cometes errores enfrente de tus compañeros. Es decir, cuando tú te equivocas, tienes que levantar la mano y decir, oye, ¿saben qué? Cometí este error, ayúdenme a resolverlo. ¿Cómo lo harían ustedes? Y en ese momento empieza a crecer el equipo en conjunto, ¿no? Y empiezan a mejorar y empiezan a que ese camino al éxito del proyecto sea más rápido. El equipo se va formando poco a poco. Pero cuando tú empiezas a formar un equipo, un Scrum Team, no, justamente como lo decía Leti, no nace de la noche a la mañana, ¿no? No es que nos digan el lunes próximo ya todos trabajamos en Ágil, no. Tienes que ir formando a la gente, tienes que ir vendiéndoles la idea, porque justamente en términos teóricos de nueva cuenta, cualquier persona que sepa los procesos básicos de Scrum puede ser parte del Scrum Team. Entonces, en términos técnicos, hablando del marco de trabajo, no necesitas conocer todo. Necesitas conocer algunos factores, las herramientas, todo lo que el marco te conoce, pero no necesitas ser experto. Es más, ni siquiera necesitas tener una certificación. Es deseable, pero no es necesario para ser parte del equipo de trabajo. Entonces, tienes que irlo haciendo poco a poco, tienes que ir haciendo que la gente conozca, pero sobre todo, tienes que ir, y esto es mucho de la responsabilidad del Scrum Master, tiene que ir haciendo que la gente compre la idea de que cuando hay cambios es para mejorar. Es correcto, y esta parte es bien importante. Cada uno de los que participe en un proyecto Scrum debe de saber qué rol está jugando, porque a veces habrá ocasiones en las que a un Scrum Master le toque fungir con el rol del Product Owner porque él conoce de esa área de negocio, y habrá ocasiones en las que le toque ser parte como Scrum Master, ya no como Product Owner. Entonces yo creo que aquí lo clave para todos los proyectos que se vayan a trabajar sobre este marco ágil es que cada uno sepa y conozca qué rol está jugando en ese proyecto. Y hay otros roles que no menos importantes, sin embargo, se le consideran como no centrales, porque son aquellos cuya participación en el proyecto sí es importante, pero no depende de ellos el éxito o el fracaso del proyecto. Es importante identificar qué personas estarán en esta categoría para mantenerlos siempre presentes en cualquier momento, y su rol puede ser decisivo para el proyecto. Y estos son los stakeholders, que aquí vamos a poder encontrar a los clientes, a los usuarios o al sponsor, que va a ser el que va a estar patrocinando el proyecto o va a ayudarnos a bajar recursos o va a proporcionarnos herramientas o lo que necesitemos para realizar el proyecto. Y también se pueden encontrar los vendedores. ¿Qué me podrían decir de esta parte de los roles no centrales? Nubi, ¿qué nos puedes comentar de los stakeholders y los vendedores? Y como tú dices, aunque tal vez no sean parte de los roles centrales, siguen siendo muy relevantes y bueno, al igual que en un enfoque predictivo, no podemos dejarlos de lado, no podemos olvidarlos porque pues eso a la larga nos puede traer otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, tener presente que los vamos a tener involucrados en el proyecto, sobre todo ver qué nivel de involucramiento también requieren tener, ¿no? Sobre todo aquí si hablamos del sponsor, que puede ser uno de nuestros stakeholders principales, aquí una diferencia importante es que este sponsor ahora se va a comunicar directamente con el product owner, porque el sponsor pues es al final quien está financiando el proyecto, quien lo está patrocinando, y pues el product owner tendría que entender sus expectativas y gestionarlas adecuadamente y después transmitirlas al equipo para poder justamente como desarrollar la solución que se requiere, ¿no? Que le va a dar ese valor a ese sponsor o a ese negocio. Entonces, pues va a tener que asegurarse de que haya una colaboración efectiva, de que realmente esté involucrado, de evaluar continuamente cómo lo que se está desarrollando cumple esa expectativa del sponsor, que como mencionaba es uno de nuestros stakeholders principales. Y bueno, de los demás stakeholders como usuarios, como proveedores o vendedores, sería también nada más identificar el nivel de involucramiento que se requiere de ellos para el proyecto, de tal forma que, pues, que no tenga un impacto mayor, ¿no? Gracias, Nubi. José, ¿algo más que quieras agregar sobre estos roles no centrales? Igual nada más clarificar, yo les decía hace rato, la figura que me parece que puede convertirse en Product Owner es por la forma en cómo se desempeña sus labores en la empresa, el vendedor.
No quiere decir, que quiero dejarlo claro porque bueno, por ahí pudo confundirse, no quiere decir que el product owner siga vendiendo, más bien es agarrar uno de mis vendedores, lo convierto en product owner y a partir de ese momento va a ser product owner, ¿no? Entonces, es relevante decir porque justamente los vendedores como stakeholders o como involucrados, no, como roles no centrales, pues tienen su rol, tienen su juego, también tienen que entrar para saber qué fue lo que vendieron, y lo que normalmente hacemos cuando hablamos de estos interesados en cualquier proyecto, ¿no? Y remarcar, por ahí en algún video anterior hablábamos acerca de las nuevas tendencias de lo que 2021 depara o está preparando en términos de marcos ágiles, y justamente este tema de los usuarios finales es muy relevante, ¿no? Tienes que tomarte parte del tiempo que dedicas o que haces para el proyecto, un par de sprints, incluso depende de cómo lo planifiques, tienes que dedicarlo a entender ese usuario final, pensar en ese usuario final, porque solemos no pensar en ese usuario cuando hacemos un desarrollo. Por ahí en alguna ocasión me platicaban acerca del desarrollo de una aplicación para un banco, en donde no tomaron en cuenta a los usuarios, hicieron un cambio de funcionalidad de una versión a otra, y resulta que fue todo un fracaso porque ninguno de los usuarios sabía cómo poder interactuar con ella, ¿no? Y se les complicó cómo hacer una transferencia, una simple transferencia de dinero que era muy fácil hacerlo en la versión anterior, en la nueva versión no lo pudieron hacer, y lo que sucedió es que empezaron a llover un montón de quejas del usuario final. Esto se hubiera podido evitar si en los primeros sprints de nuestro desarrollo, tomamos en cuenta ese usuario final. Hacemos una investigación de mercado, hacemos grupos de enfoque, lo que quieran, la técnica que quieran utilizar, pero tomar muy en cuenta a esos usuarios finales. Entonces, nada más puntualizar, cuando hablamos de los roles no centrales, si bien la teoría nos dice que podríamos no trabajar con ellos, nos dice son muy importantes, pero para el marco de no son relevantes, eso dice la teoría. En la realidad no es cierto, ¿no? En la realidad es que todos estos interesados tienen que tomarse en cuenta y que los tienes que involucrar, en algunos casos desde el principio y en algunos casos durante todo el desarrollo del proyecto. Es correcto, José. Entonces, yo creo que finalizaríamos nuestra charla de hoy con esta conclusión, que para que tu proyecto sea exitoso, debes conocer el framework ágil, en este caso Scrum, para que conozcas los procesos y los puedas llevar a cabo, saber qué rol estás jugando. Y aunque los roles no centrales lo menciona la guía como no son los responsables del éxito, pero en nuestra experiencia nosotros te recomendamos que si no los tienes en el radar y les pones mucha atención, son parte decisiva para justo llegar a ese éxito de una manera, digamos, que más sencilla y menos, con menos tropezones. Entonces, si quieres ser exitoso en cualquiera de tus proyectos, creo que en realidad tienes que conocer una metodología, no importa la que sea, y aplicarla. Nubi, ¿quieres agregar algo para finalizar? Sí, creo que como conclusión general es muy importante entender justo estas responsabilidades de estos roles centrales para asegurar el éxito del proyecto, pero algo también muy clave y muy diferente en los equipos de Scrum, a diferencia de los equipos tradicionales, es esta figura del Scrum Master contra el líder de proyecto, que en los proyectos tradicionales se ve mucho como jerárquica, ¿no? De cierta manera sí es un líder al que reporta el equipo, ¿no? Y en la parte de Scrum todos están de manera lateral, o sea, digamos que todos están comprometidos al mismo nivel con el éxito del proyecto, y eso es una diferencia que a mí me parece fundamental, porque todos están comprometidos y colaborando al mismo nivel, tanto el Product Owner como el Scrum Master como el equipo de desarrollo, todos se comprometen al mismo nivel para poder entregar el mayor valor y los resultados al final del día al negocio o al cliente, ¿no? Entonces eso me parece importante resaltarlo porque es parte fundamental del éxito. Muchas gracias, Nubi. José, creo que próximamente vamos a estar manejando alguno de los cursos. No sé si hay algo más que nos quieras compartir o invitar a todos los que nos están viendo. Pues nada más agradecerles a todos por su compañía, recordarles que entrar a este mundo de los marcos ágiles requiere un cambio de mindset. Es importantísimo que todo el mundo sepa que tiene que
tiene que hacer cambios, tiene que aceptar los cambios, tiene que aceptar errores, tiene que crecer, tiene que haber un crecimiento continuo, una mejora continua. Entonces, involucrarte por completo en este tema de llevar los proyectos de manera ágil, pues involucra todo eso, ¿no? Es muy relevante que todos tengan en mente y que no es un cambio de la noche a la mañana. Y pues bueno, invitar a todos, suscríbanse al canal. Como estas charlas vamos a seguir teniendo muchas, vamos a seguir hablando de marcos ágiles. Los invito a que le den clic a la campanita para que les notifique cuando tengamos un nuevo video, que lo estamos haciendo cada semana, pero con esta notificación van a poderlo saber de manera inmediata. Gracias a todos y los invitamos a este curso que comenta José. Aquí tengo los datos por si alguien está interesado. Es un curso de preparación para la certificación como Scrum Master. Se impartirá los días 16, 17, 23 y 24 de abril. Si quieren más informes, nos pueden contactar en nuestras redes sociales o enviarnos un correo a contacto@triala-medioproyecta.com y les estaremos dando esta información. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente viernes y excelente fin de semana. Nos vemos.